la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué cosa? Y la fe de Jesús. Para mí es una alegría continuar esta serie que hemos iniciado ya hace unas semanas atrás, titulada Las fiestas solemnes de Jehová. Hoy nos corresponde el tema número 3, que lleva por título Los panes sin levadura. Es muy importante estudiar las fiestas del Señor y su significado profético y lo que tiene que ver con el plan de la redención. En el tema anterior, en el mensaje anterior, vimos que los 144.000 guardan las fiestas solemnes, algo tremendo que vimos. Ellos están en el monte de Sión, donde está la ciudad, la Nueva Jerusalén por la eternidad, y en la Escritura se le llama la ciudad de las fiestas solemnes. Gloria al Señor. Si usted quiere salvarse, si usted quiere vivir con Dios, va a tener que en algún momento llegar a esta ciudad, y esta ciudad se caracteriza por guardar las fiestas del Señor. No han terminado como algunos enseñan. Incluso por la eternidad donde vive Dios. ¿Qué más claro lo vimos? Y para comenzar el mensaje de esta hora, los invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Éxodo, en el capítulo 23, versículo 14 y 15, que dice lo siguiente: 3 veces al año me celebraréis fiesta. La fiesta del pan sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, como te mandé en el mes de Abib. La palabra de Dios nos dice que se deben celebrar 3 veces al año. Lo vimos un poquito la oportunidad anterior, y se refería a lo que eran las 3 subidas que se hacían a Jerusalén. En la Pascua se celebraba la Pascua, los panes ácimos y las primicias. Después volvían a su hogar, y la segunda oportunidad era para el Pentecostés, y la tercera ya entrando a las últimas 3 fiestas, que son las trompetas, el día de la expiación y los tabernáculos. La sabiduría del Señor lo dejó así para su pueblo, y todo es un acto de misericordia. Cuando salen ellos en la Pascua de Egipto, el Señor no los llevó por la ruta directa hacia Canaán, que pasaba por el país de los filisteos. El Señor los dirigió hacia el sur, hacia las orillas del Mar Rojo. Y había una razón de ella, porque el Señor había dicho que quizá este pueblo se iba a arrepentir y se iba a volver a Egipto, porque le iban a hacer la guerra, se le iba a poner difícil, los iban a maltratar. Por eso que el Señor utilizó esta vía corta de cruzar el Mar Rojo, porque si hubieran tratado de pasar por Filistea, habían encontrado una gran oposición, pues los filisteos, considerándolos como esclavos que huían de sus amos, no habrían vacilado en hacerles la guerra. Y por eso que el Señor lo llevó de esa forma. Ellos carecían de armas, no estaban habituados, eran esclavos. En Patriarca y Profeta, en la página 287 dice: al dirigirlos por la ruta del Mar Rojo, el Señor se reveló como un Dios compasivo y juicioso, porque siempre el Señor piensa en sus hijos y no nos deja para agobiarnos leyes, mandamientos, estatutos, sino es porque es compasivo el Señor para protegernos de males mucho mayores. Y vamos a entrar como una introducción al tema que nos convoca en esta oportunidad, con lo que escribió Nehemías, aquel copero del rey que quería ayudar a su pueblo, porque la ciudad estaba destruida, la ciudad de Jerusalén, y las paredes, los muros, estaba un desastre ahí. Y escribe él, y nos va a servir para ver el tema de las fiestas, junto con el sacerdote Esdras, que también eran contemporáneos de ese tiempo. En Nehemías 8, versículo 1 al 3 dice:
y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Versículo 1, estamos leyendo Nehemías 8. Y fíjense que ahí dice que le dijeron a Esdras que trajese el libro de la ley de Moisés. Y eso es lo que hemos estado estudiando ya los dos temas anteriores, cómo la ley verdadera son los 5 primeros libros de la Biblia y este texto dice, la cual Jehová había dado a Israel. No es la ley de un hombre, no es la ley de Moisés, sino la cual Jehová había dado a Israel. Sigue diciendo versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así como de hombres, como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y entonces se les da a conocer la palabra de Dios en un día de fiesta, en un día de trompeta, porque dice que era el primer día del mes séptimo, que es la fiesta de las trompetas, pero también era doblemente otra fiesta porque estaba la luna nueva. La luna nueva, para los que no están muy compenetrados de estos asuntos, es el inicio del mes. Ya también lo vamos a explicar un poquito. Versículo 3. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Vean que le dice ley, el libro de la ley, o la ley de Moisés, pero sabemos que Dios se la dio a Moisés. Y por eso que los hermanos no entienden. Cuando les hablan de ley, ellos solamente piensan en los 10 mandamientos. Pero la escritura, la cual no puede ser quebrantada, dice el apóstol, le llama ley a todo lo que se escribió ahí. Y eso es lo que hemos venido estudiando, como las fiestas solemnes es parte de la ley de Dios. Y una persona que no guarda, no conoce este plan de la salvación en la fiesta, está cometiendo pecado. Es así de grave. Vamos a dar toda la evidencia nuevamente, nuevos textos, más del espíritu de profecía y de la Biblia. Versículo 7. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Amán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¡Qué maravilloso lo que presenta acá! Acá está diciendo que y leían el libro de la ley de Dios, porque los 10 mandamientos es el corazón. Y la explicación de esas 10 palabras, usted la encuentra en el rollo, la encuentra en el libro, y ahí están los 10 mandamientos, obviamente, y además están las fiestas solemnes que estamos estudiando en Levíticos capítulo 23 y en Números 28 y en otras partes de la Biblia. Porque es la ley, es un mandamiento, es un estatuto. Las personas, lamentablemente, no saben ni lo que significa la palabra estatuto cuando leen la Biblia. Si usted lo busca en el diccionario, dice ley o fuerza de ley. Es lo mismo. Y ahora vean, versículo 9. Síganme, por favor. Hablando de este día de las trompetas y día de luna nueva, cuando los sacerdotes, cuando se le estaba presentando la ley al pueblo, versículo 9 dice, y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Lloraba porque le estaban leyendo la ley. Y durante toda la Biblia, por medio de toda la Biblia, usted encuentra distintas formas que se refiere al rollo, al libro
de la ley que explica, como recién dije, los 10 mandamientos, totalmente contrario a lo que enseña hoy en día los famosos predicadores o desde el púlpito adventista. Usted nunca va a escuchar esto en un púlpito adventista, pero lo estamos leyendo en la Biblia. La Biblia le dice que no entristezcáis, no lloréis, porque es día santo. Decía el versículo, día santo es a Jehová nuestro Dios. ¿Qué más claro? Las fiestas son un día santo cuando hoy en día hay burladores, hay gente que destruye esta palabra y no tiene temor de Dios porque estamos luchando con un escrito. No está luchando conmigo ni con las personas que han entendido esto, sino que son siervos del enemigo, porque lo único que queremos es llevar a la gente a que haga, a que practique la palabra santa de Dios, porque de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Y ellos dicen que no, que eso quedó clavado en la cruz, pero la Biblia dice que es un día santo. Día santo es a Jehová nuestro Dios. Y si dijéramos que esto terminó, que este rollo, como dice, como estaba fuera del arca, los famosos por televisión, predicadores, llenando grandes iglesias, la gente lo sigue porque fulano lo dijo, porque este pastor lo dijo, pero no ven la Biblia los hermanos. Si esto terminó, entonces todas las leyes que hay ahí hubieran caducado. Por ejemplo, a ver si usted piensa que esto ha caducado, porque es el rollo, está todo ahí involucrado. Y entonces, ¿por qué da el diezmo? Si esto quedó clavado en la cruz, ¿cómo podemos seleccionar una parte y dejar la otra, la que no nos gusta, la que no nos han enseñado, la que no nos conviene? Por eso tiene que analizar bien para qué lado va, porque aquel que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Esto es grave. Vamos a poner el ejemplo. Si acaso esto terminó, entonces vean lo que pasaría. En Levítico 18, versículo 22 dice: no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es una abominación. Si usted le hace caso a estos predicadores, pastores, ancianos, quien sea, de que esto quedó clavado en la cruz, entonces el homosexualismo ya no sería una abominación. Pero la Biblia es clara que esto continúa. Versículo 23. No te ayuntarás con ningún animal, contaminándote con él. Ni mujer alguna se podrá delante de un animal para ayuntarse con él. Es una perversión. La Biblia dice que tener relaciones de una mujer con un animal es una perversión. Si usted dice que esto quedó clavado en la cruz porque estaba fuera del arca, entonces las mujeres podían tener relaciones con los animales. Y todos sabemos que eso está malo. Y también, como vimos recién, el que se acuesta varón con varón, como que fuera una mujer, también está malo. Entonces, eso es lo que pasa hoy. Y con el tema de la fiesta lo mismo. Como caen estos días de adoración del santuario, caen un día lunes, un día martes, un día miércoles, y la gente en los trabajos tiene problemas, mejor dicen ellos, quedó anulado. Eso ya no corre, era para los judíos. Pero estas cosas que estoy leyendo también eran para los judíos. El día sábado era para los judíos. No te acostarás como varón como se acuesta con mujeres, es una abominación. Era para los judíos. Y así muchas leyes. No te ayuntarás con ningún animal como contaminándote con él. Una mujer con un animal. No puede ser eso, aunque sea griego, judío, alemán, chileno. No importa. Se dan cuenta de la contradicción. Por eso que estudiando la Biblia encontramos la realidad. Por ejemplo, esto que estamos leyendo es la ley. Por ejemplo, en Deuteronomio 27:18, si usted dice que terminó, entonces quiere decir que esto también terminó, lo que sale en Deuteronomio 27:18. Estoy poniendo unos ejemplos. Dice así: maldito el que haga errar al ciego en el camino, y todo el pueblo dirá amén. Eso no es bueno. Si un ciego va caminando y uno lo hace caer, le pone un tropiezo, eso es malo. Si usted dice que quedó clavado en la cruz, entonces esto también quedó clavado en la cruz. ¿Qué hace la diferencia? Ninguna, porque todo salió de la boca de Jesús. Jesús le dio a Moisés todas estas leyes. Y en el texto que leímos recién, decía que Jehová le había dado las leyes a Moisés. No es que sea de Moisés. Claro, como la gente no quiere guardar, entonces busca excusa,
busca un desvío, busca justificar su rebelión. Porque la persona que no las quiere guardar, o puede ser por error, o por ignorancia, o por rebeldía. Porque simplemente ya no quiere guardar la palabra del Señor. Así de simple, no se engañe. Si usted la rechaza en su corazón. Por ejemplo, otro caso. Levítico 19:15. Dice así: no harás injusticia en el juicio. No favorecerás al pobre ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. La justicia en el juicio, algo tan simple que todos encuentran de que es correcto. Hasta un ateo quiere justicia en el juicio. Que no se favorezca al rico en vez del pobre. Eso no ha terminado nunca. Hasta la gente con sentido común. Pero qué ciego este pueblo, mi hermano. Qué ciego, qué rebelde al cortar parte de la escritura y hacer vigente otra. Por ejemplo, la hace vigente cuando dice no hay que comer cerdo, animal inmundo. Y está bien. Pero ¿por qué estas cosas no la hace vigente? Porque los hermanos se enojan, lo sacan del púlpito a los que predican, y entonces ellos dicen que quedó clavado en la cruz, que mejor ignorarlo, que ya no sirve, que hay que echarlo a la basura. Pero la palabra de Dios es eterna. Y estos son estatutos perpetuos, dice la Escritura. En el santuario, al no entender el santuario, no se entiende la fiesta, no se entiende para qué lo que eran los sacrificios, que eran el plan de la redención, cómo Dios nos salva, y que había que adorar, había que orar en esos días del santuario. Por eso la Escritura dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Tenían el santuario ahí mismo, veían a los animales, lo llevaban, se celebraban oficios por el pueblo como nación, como pecado corporativo, y además como pecado individual, cada uno llevaba una ofrenda. Y en los días de fiesta, en este caso los panes ácimos y la Pascua, se celebraba todo esto. Y la gente no entendió. En Profetas y Reyes, en la página 524 dice: durante 1000 años, en cantos y profecías en los ritos del templo y en las oraciones familiares, se había reverenciado su nombre. Y sin embargo, cuando vino, no lo reconocieron como el Mesías, a quien tanto habían esperado. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Será que hoy en día es distinto? ¿Será que hoy en día la gente entendió que terminó el santuario terrenal con todos sus oficios, con sus ceremonias, como dice Colosenses 2:16, que nadie ya os juzgue, porque esa es la labor de la ceremonia del sacerdote? El sacerdote adentro realizaba toda esa actividad y el pueblo afuera, en el atrio, oraba al Señor, paraba sus actividades, su trabajo, y entonces se ofrecía una labor, la sangre, a favor de los pecadores. Ahora, desde que Jesús muere, el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo, ya deja funcionar el santuario terrenal, el sacerdocio también, y ahora comienza el celestial, de la misma forma como lo hacía el santuario de Moisés. Y en esos días de fiesta se mataban animales y entonces había perdón, había adoración, había oración del pueblo. Y parece que estamos igual que los judíos, no entendieron nada, porque cuando vino Jesús, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y ahora el santuario verdadero está funcionando y la gente no sabe cómo funciona. Porque dicen, Jesús es mi abogado, es mi intercesor. Pero ¿cómo y cuándo este abogado actúa? En los días de fiesta. Cuando había sacrificio, a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde. Cuando el sábado, el séptimo día, que se mataban 2 animales. Porque también habían sacrificios de animales ahí. En la luna nueva y en las fiestas anuales. Así nuestro abogado intercede no con sangre de cordero ni de vaca, sino con su propia sangre. Incluso los fariseos llegaron a creer que el sacrificio de animales tenía algún tipo de virtud en sí mismo. No comprendieron las cosas. ¿Será que nosotros estamos en la misma situación? Por eso que tenemos que entender el asunto de las leyes. Tendremos que entender
el plan de la redención en los sacrificios en los días de fiesta. Ahí está, o si no, no entendemos nada. Y el santuario es el fundamento de nuestra fe. Cada adventista debiera conocerlo muy bien, porque ahí está todo el plan de la redención. El escriba le preguntó a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Aquí voy a darles otro texto para demostrar de que la ley son los 5 primeros libros de Moisés, y ahí donde está la fiesta, que es parte de la ley, así como el diezmo en la ley. Por eso quedamos el diezmo también. No comemos animales inmundos, y todas las leyes que salen ahí, el pueblo de Dios las va a guardar, porque van a formarse los 144.000, estos que habitan en Sión, y en Sión es la ciudad de las fiestas solemnes. Entonces el escriba le pregunta: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y en Mateo 22:35 encontramos este relato que sucede entre el intérprete de la ley y Jesús. O sea, a veces se le llama intérprete de la ley o doctor en la ley. No es que sea intérprete de los 10 mandamientos, porque son 10 palabras solamente, pero la explicación la tiene el libro de la ley. Noten la palabra que dice el título: libro de la ley. Y la gente lo bota a la basura, los predicadores le quitan la importancia cuando predican porque estaba fuera del arca. Entonces dice que no tiene vigencia. Bueno, vamos a seguir. Mateo 22, del 35 en adelante dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Noten que los mandamientos que presenta acá no son principios. Un principio es distinto a un mandamiento, porque dice acá: el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza. Eso está escrito en Deuteronomio capítulo 6. No está escrito en los 10 mandamientos. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo, está escrito en Levítico. Y eso vamos a explicar ahora, para que lo entendamos bien, que la ley son los 5 primeros libros de la Biblia. En Santiago 2:8 está la respuesta de lo que estamos señalando acerca de amarás a tu prójimo como a ti mismo, y en Levítico 19. Mire lo que dice. Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien así. Ahí está hablando la ley real conforme a la Escritura, está diciendo donde está escrito. No es un principio que es una guía, una luz para proceder de una determinada forma. No es así, sino que ¿dónde está escrito? En la ley real. ¿Y dónde está en la ley real? Está en Levítico. No está escrito en los 10 mandamientos. Y el versículo 9 de Santiago 2 dice: pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Ahora dice que el hacer acepción de persona queda convicto por la ley como transgresores, el que hace acepción de persona. Porque eso lo estaba tomando el Antiguo Testamento, pero aquí Santiago le llama la ley real, en el versículo 8, y después le dice: quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿De dónde estaba tomando eso? Levítico 19:18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Eso es lo que estaba mencionando Santiago. La ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, estaba en Levítico. El segundo mandamiento está en Levítico. El primero está en Deuteronomio 6. Y la acepción de persona que menciona Santiago lo encontramos en Deuteronomio 16:19, que dice: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de persona, ni toméis soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras
de los justos. De esto estaba hablando Santiago. No hagáis acepción de persona porque si no quedáis convictos por la ley. Y ahora está mencionando la ley en Deuteronomio. Más claro, no se puede enseñar. Le estoy dando distintos ejemplos de que la ley es todo lo que se escribió en Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Por eso que Santiago también dice en el versículo 10, vean por favor, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¡Qué tremendo! O sea, si usted guarda parte de la ley, o sea, digamos la ley, el diezmo, que es parte de ese rollo, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Te guarda algunos puntitos solamente. Es muy importante. Y entonces ahí entendemos por qué Nehemías dice que era un día santo. Es un día de alegría, en este caso, es un ejemplo, la fiesta de las trompetas y la fiesta de la luna nueva que se celebraba en ese acontecimiento que estaban teniendo ellos el primer día del mes séptimo. Y dice que día santo. Versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Gloria al Señor. Lo mismo que estaba explicando. Están escuchando la ley. Así que, mi hermano, no se confunda. No se engañe usted mismo. Esto que estoy diciendo, si usted lo rechaza en su corazón, le cae mal, no quiere seguir escuchando, llamándonos extremistas, fanáticos, judaizantes y todos esos apelativos, es simplemente porque no quiere guardar los mandamientos, lo que está escrito. Simplemente es eso. Y ya este es el tercer tema y vamos a seguir con la ayuda de Dios, dando texto tras texto para que nadie diga que no sabía. Y el versículo dice: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así como de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Estaba leyendo la ley en las fiestas solemnes. Y dice que es un día santo, mi hermano. Y la escritura, sabemos, no puede ser quebrantada, aunque lo nieguen muchas personas. Y decía: 3 veces en el año me celebraré la fiesta. ¿Y usted lo está haciendo? Es muy importante que lo estudie. En este caso, la fiesta de los panes sin levadura dice que se guardaban por 7 días. Había que comer. Hay que comer panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo de Abib, dice. Todo eso conforma la Pascua, que lo tocamos un poquito en el tema anterior, de que el día 14 de Nisan se celebra la Pascua y después le seguían 7 días, que eran los 7 días de los panes sin levadura, en que todo se tomaba como una sola fiesta. Algunos sucesos en estos días de Pascua, porque también tiene un sentido profético. Dios realiza, por ejemplo, el pacto con Abraham cuando se parten las aves. Fue un día de Pascua. Después pasaron 400 años más y el pueblo sale de Egipto en un día de Pascua, en el mismo día. O sea, se cumplieron 400 años exactos. Fueron libertados ellos de la opresión de Egipto. También tenemos otro evento importante, cuando Josué celebra la Pascua antes de tomar Jericó. Esto es muy importante porque Jericó es la entrada a la Canaán terrenal. Son los límites, porque también representa cuando entremos a la Canaán, pero no a la Canaán terrenal, sino a la Canaán celestial. En Josué 5:10 dice: los israelitas acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua el 14 del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Ahí está lo que yo les decía. También tenemos que en los tiempos del rey Josías se celebra una gran Pascua, como dice 2 de Reyes 23, versículo 21, celebrar la Pascua en honor del Eterno vuestro Dios, conforme está escrito en el libro del pacto. Y ahí dice que la Pascua o la fiesta se celebra en honor a Dios. Y la gente no le quiere dar honor porque trabaja, porque el jefe no le da permiso, porque quiere ganar mucho dinero, quiere tener lujos, que quiere tener comodidades. Entonces, preferible
sacarle la hoja a Levítico 23, sacarle la hoja a Números 28, sacarle la hoja a Ezequiel 46, donde habla todo este asunto de la fiesta, de la luna nueva, del sábado y de muchas otras cosas más. Porque es un tipo de catolicismo disfrazado, de adventista, pero nominal, no que guarda la palabra y la practica. También tenemos al rey Ezequías que invita al pueblo a guardar la Pascua. En el 2 de Crónicas 30, versículo 2 dice: el rey y sus príncipes y toda la congregación en Jerusalén habían decidido celebrar la Pascua en el segundo mes, porque entonces no lo podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Y aquí presento este caso porque dice que la celebraron el segundo mes, celebraron la Pascua. ¿Por qué no pudieron celebrarla el primer mes? Porque la ley también permite, como lo vamos a ver, que se guarde el segundo mes en el día 14. Esto de la segunda Pascua lo encontramos en Números 9, versículo 10, que dice así: di a los israelitas, si alguno estuviera impuro por causa de algún muerto o estuviera de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová el 14 del segundo mes entre las 2 tardes con pan sin levadura y hierbas amargas. Entonces ahí menciona de que si no podía por algún motivo estar inmundo o había tocado algún muerto, no podía celebrarlo el 14 de Nisan o el 14 de Aviv, y entonces se le daba la chance 30 días después, el 14, pero del segundo mes. Ya vamos a explicar eso. Entonces, tenemos también otro evento importante, la destrucción de Jerusalén en la Pascua. Esto es muy importante porque la ciudad de Jerusalén tipifica la última gran destrucción del mundo por fuego, dice Manuscrito 77, 1899. Entonces es muy interesante que aparezca ahí la fiesta solemne de la Pascua que estamos revisando, que estamos repasando. Y tenemos también nosotros que aparece, para ratificar esto, en el conflicto de los siglos, en la página 34. Ahí dice: espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tito. La ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua. Entonces sucedió esta destrucción en la Pascua, que nosotros sabemos que también tiene que ver con la ley dominical. Estos dos sucesos: el primer sitio, cuando por Cestio Galo, en el año 66, el sitio se produjo por los romanos en la fiesta de los tabernáculos. Observemos que eventos importantes sucedieron en los tiempos señalados del santuario de adoración, o sea, las fiestas. El primer sitio fue los tabernáculos. Pasaron 3 años y medio en el año 70 y llegamos nosotros a la Pascua. También en este libro, en el conflicto de los siglos, páginas 33 y 34, dice: en la época del sitio, los judíos habían acudido numerosos a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos, porque durante toda la historia encontramos nosotros sucesos grandes que han ocurrido en los tiempos de la fiesta, porque se van a cumplir determinados acontecimientos, sobre todo los que tienen que ver con la segunda venida, se van a cumplir, escucha bien, en los tiempos indicados por el ritual simbólico. Gloria al Señor. También lo encontramos en Comentario Bíblico, tomo 5, página 75, que dice: por septiembre del año 66 después de Cristo, Cestio concentró todas sus fuerzas contra Jerusalén. Llegó durante la celebración de la fiesta de los tabernáculos, y aunque era sábado, los judíos abandonaron sus ritos religiosos y se apresuraron a atacar a las tropas de Cestio. Entonces ahí tenemos una ratificación de lo que estamos mencionando. ¿Y por qué estoy dejando este acontecimiento histórico o profético que tiene relación con la fiesta? Porque aquí está relacionado con Daniel, las fiestas solemnes y la segunda Pascua. Escuche bien, porque esto quizás sea nuevo para usted,
Ponga atención, porque dice que hay tiempos que se le mostraron a Daniel. En Daniel 12, del 7 al 11 dice: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ahí está mencionando un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que nosotros sabemos que se refiere a 1260 días o 42 meses o 3 años y medio. Y dice que cuando se acabe este tiempo, la dispersión, entonces todas estas cosas serán cumplidas, porque este tiempo comienza, escuche bien, con la promulgación local de la ley dominical, que también estaba representada por el primer sitio de Cestio Galo. Representa ese sitio la ley dominical local, que después se extiende por un periodo de 1260 días, 3 años y medio, y se hace un decreto mundial. Voy a explicarlo. Versículo 8 de Daniel. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Aquí nos habla de otro periodo que es de 1290 a 1335. O sea, tenemos 1260, 1290 y 1335. Y ahora, ¿qué tiene que ver con la destrucción de Jerusalén y con las fiestas? Como vimos recién, el primer sitio fue en el año 66, en el mes de septiembre. Pasaron los 42 meses, los 1260 días, llegamos a la Pascua, donde fue destruido finalmente. Entonces, eso representa los 3 años y medio de la ley dominical, local. Pero cuando se cumplan esos 1260, va a haber un periodo de 30 días más para llegar a los 1290 días. Cuando fue la destrucción, fue en la Pascua. Si usted le suma los 30 días, llega a la segunda Pascua que vimos recién, ahí en Números 9:10. Di a los israelitas: si alguno estuviera impuro por causa de algún muerto o estuviera de viaje lejos, celebrará la Pascua al Eterno el 14 del segundo mes. Entonces, la misericordia del Señor, se pasan los 3 años y medio con la ley dominical, empieza a aumentar, los países la empiezan a adquirir y llega un momento que se hace mundial. Desde que se hace mundial, pasan 30 días antes del decreto de muerte. Escuche bien, porque el decreto de muerte va a ser al final de esos días, y Dios da la oportunidad que, si no estaba seguro cuando se cumplieron los 1260 días, o sea, en la Pascua, le da la segunda Pascua, le da 30 días más de oportunidad para que se ponga a cuenta con Dios. Y de ahí viene entonces el decreto de muerte. Es muy interesante. Y pasan esos días trágicos hasta llegar a los 1335 días de Daniel, donde ya ahí pasa todo, ¿no? Porque dice que bienaventurados los que lleguen a esos días. Y ese periodo de 30 días entre 1260 para llegar a 1290, hay 30 días. Son los mismos días del decreto de muerte, por ejemplo, que se dio en los tiempos de Daniel. Como dice Daniel 6, versículo 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados,
sátrapas y príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Y aquí viene lo que queremos llegar. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. O sea, era una muerte segura aquel que durante ese periodo de 30 días, se le daba un periodo de 30 días, si no, iba a ser echado en el foso de los leones. Porque está representando ese tiempo desde que se terminan los 1260 y pasan 30 días más y llegamos a 1290 días. Y ahí, porque ese es un decreto de muerte, que si no adoras te matan. También otra simbología de estos 30 días lo encontramos en la muerte de Moisés, porque es el que representa, por decirlo así, de la ley. Y él cuando muere, dice la escritura que se hace duelo por Moisés por ese periodo de 30 días, porque podríamos decir que se murió la ley, podríamos decir que quedó anulada, va a ser pisoteada, como va a ser cuando pasen esos 1260 días y se haga la ley dominical universal, donde todos los países pisoteen la ley de Dios. En Deuteronomio 34:8 dice: y los hijos de Israel lloraron a Moisés por 30 días en la llanura de Moab. Así se cumplió los días de llanto y duelo por Moisés. Así que esos 30 días están muy entrelazados de la segunda Pascua con los eventos finales. También podemos ver este asunto de la Pascua y de los panes ácimos en la Nueva Jerusalén, porque estas cosas no han terminado. La Nueva Jerusalén va a ser por la eternidad, desde que Dios la entregó a su pueblo, a Adán. Escuche lo que le estoy diciendo. Dios la entregó a Adán oralmente y él la transmitió, estas leyes, estas fiestas, las transmitió a sus hijos en forma oral. Y ellos fueron de padre a hijo hasta que se oficializó con Moisés. Ya Moisés, cuando se presenta ante Faraón, le dice: vamos a guardar la fiesta, por eso necesitamos ir al desierto. Y ahí conocemos la historia, no lo vamos a repetir. Pero estudiando la Biblia, al ver la Nueva Jerusalén que está en Ezequiel 40, del capítulo 40 al capítulo 48, nos damos cuenta de que ahí también se van a guardar las fiestas del Señor. Por eso que recién dijimos, Sión es la ciudad de las fiestas solemnes. Cuando usted parte en Ezequiel 40, nos habla acerca de este monte donde están los 144.000, que es un gran monte, donde hay un templo. Pero es un templo que parece una ciudad, porque es tan grande, porque la Nueva Jerusalén, ustedes saben las medidas que hay de esta gran ciudad. La Nueva Jerusalén en el libro de Apocalipsis es enorme, casi como Sudamérica, como Brasil, es muy, muy grande. En Ezequiel 42 dice: en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad. Vean que en Ezequiel del capítulo 40 hasta donde termina el libro, en el capítulo 48, nos habla de la Nueva Jerusalén. Y lo mismo que dice Apocalipsis 21:10, porque dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, lo mismo que decía Ezequiel, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Aquí está haciendo referencia después del milenio, pero es lo mismo, teniendo la gloria de Dios, y dice: y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. O sea, esta ciudad tiene 12 puertas y en cada puerta está escrito el nombre de uno de los patriarcas, de uno de las tribus de los hijos de Israel. Entonces nos habla de un monte muy alto, que es lo mismo que habla Miqueas en el capítulo 4. Ahí tenemos otra referencia en el versículo 1 que no voy a presentar. Pero en Ezequiel 48, terminando el libro, en el versículo 19, nos dice esto de que esta ciudad, este templo que nos habla Ezequiel, tiene 12 puertas también.
en el versículo 19 dice: y los que sirven a la ciudad serán de todas las tribus de Israel. Versículo 31. Y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. 3 puertas al norte, la puerta de Rubén, la puerta de Judá, otra, la puerta de Leví, otra. Se dan dando cuenta que empieza a darle el nombre a las puertas, porque está hablando de lo mismo de Apocalipsis, donde menciona la Nueva Jerusalén. En versículo 32, al lado oriental 4.500 cañas y 3 puertas. La puerta de José, una, la puerta de Benjamín, otra, y la puerta de Dan, otra. Versículo 33, al lado del sur 4.500 cañas por medida y 3 puertas a la puerta de Simeón, una, la puerta de Isaacar, otra, la puerta de Saúl. Y así va explicando las 12 puertas. Después dice las puertas de Gad, una, la puerta de Aser, otra, la puerta de Neftalí, otra, porque está hablando de la nueva Jerusalén desde Ezequiel 40 al 48. Por eso que decía ahí: en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, en el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, porque a Ezequiel se le muestra la nueva Jerusalén. Y otro detalle que vamos a ver con Ezequiel, que en Apocalipsis 22 nos habla del río de agua de vida, porque en el templo que presenta Ezequiel también aparece unas aguas que dan vida. Es algo sobrenatural. No es de nuestro tiempo, no es de nuestra realidad. Esto es algo especial. En Apocalipsis 22, 1 al 2 dice: después el ángel me mostró el río del agua de la vida, reluciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, cada mes da su fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Nosotros conocemos eso. Pero en Ezequiel dice más o menos lo mismo, pero dice: del interior de la casa, dice, salen aguas que el que entra en ella va a vivir. Lo mismo que señalaba Juan, en otras palabras, que es el río del agua de la vida. O sea que si usted entra en esa agua, vive. No es un agua común y corriente. No es de nuestra realidad. Es algo sobrenatural. Está hablando de la Nueva Jerusalén, pero en Ezequiel. Lo encontramos en Apocalipsis y también en Ezequiel. En el capítulo 47, dice versículo 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Ahí salen las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos 2 ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río, porque estás hablando lo mismo que habla Apocalipsis del agua de vida, del trono que sale ahí, es lo mismo. En el versículo 12 dice que es el santuario, y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Una vez que hemos visto esto, vamos ahora, hemos visto de que está hablando de la misma ciudad, de la Nueva Jerusalén. Ahora vean lo que señala Ezequiel 45, porque va a hablar de las fiestas solemnes del Señor, en este caso de la Pascua, de la Luna Nueva y de los panes ácimos. Miren por favor, porque esto va a ser por siempre, por la eternidad. Allá en Sión, donde van a estar los 144.000, va a suceder esto. Versículo 18. Así ha dicho Jehová el Señor. Ponga atención. El mes primero, el día primero del mes, tomará de la vacada un becerro sin defecto y purificarás el santuario. Vean que está hablando del santuario de la Nueva Jerusalén, que mencionamos recién, y que esa vacada, ese becerro, representa la sangre de Cristo, porque es una simbología que está presentando ahí. En Levíticos capítulo 23, aparte de la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes ácimos, que caía el día 14 hasta el 21, o sea, nos lleva
la Pascua nos lleva del primer mes, nos lleva hasta el tercer sábado de la creación. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo en este templo que estamos estudiando, que estamos señalando en el capítulo 45, porque es tan amplia la sabiduría de Dios y los misterios y las profecías, y va a entender por qué el Señor dejó el día 14 del primer mes. O sea, dejó el séptimo día, después el 14 con la Pascua del primer mes, y el día 21 también lo dejó, que era el último día de los panes sin levadura. Muy interesante. Vamos a verlo aquí en Ezequiel para ir explicando todo esto. Ezequiel 45, 18, 23. Dijimos que se está refiriendo a la Nueva Jerusalén. Mire lo que dice. Así ha dicho Jehová el Señor. El mes primero del día primero del mes tomará de la vacada un becerro sin defecto y purificarás el santuario. Así harás el séptimo día del mes para los que pecaron por error y por engaño. En el primer tema dijimos que los pecados por los cuales murió Jesús solamente eran los pecados de ignorancia, los que habían pecado por error, por engaño. Y estamos ratificando con la Biblia de que eso es así, porque no había un sacrificio por los pecados a sabiendas, contumaces, de rebelión. Y estudiando esto nos damos cuenta con cuáles son los pecados que Dios perdona con los que son de error o que la persona ha sido engañada. Por eso que Adán fue engañado. Y aquí, en este versículo 18 dice, así ha dicho Jehová el Señor, el mes primero, el día primero del mes, tomarás una vacada, así harás el séptimo día del mes. O sea, el mes primero está tomando un recordativo de la creación, porque ese mes primero el mes primero y el día primero fue cuando Dios dijo, hágase la luz. Y la luz fue también el mismo día, el primer día del primer mes, cuando en el desierto Dios le ordena levantar el santuario a Moisés. Está recordando el día de la creación cuando comenzó todo. O sea, hay un recordativo que es el séptimo día cuando termina, pero también hay un recordativo cuando él comienza. Y dice, así harás el séptimo día del mes para los que pecaron por error y por engaño. Y el primer séptimo día de la creación fue sábado. O sea, estamos hablando del primer día de la creación y el día séptimo. Vean lo que sigue diciendo. Versículo 21. El mes primero, a los 14 días del mes, tendréis la Pascua. Fiesta de 7 días se comerá pan sin levadura, lo que estamos estudiando. Versículo 23. Y en los 7 días de la fiesta solemne ofrecerás holocausto a Jehová 7 becerros y 7 carneros sin defecto cada día de los 7 días. O sea, aquí el Señor nos está hablando del primer día del primer mes. El primer sábado, el primer séptimo día, después el segundo sábado cayó 14 y el tercer sábado cayó 21 cuando en la creación, y eso está recordando estas fiestas, cuando fue el inicio de todo. ¿Y por qué escoge el 14, que fue el segundo sábado de la creación? Porque en ese día, cuando muere Jesús, nos recuerda que Él nos compró con su sangre y que éramos doblemente de Él, porque Él nos creó en 7 días, hizo todo, y después nos vuelve a comprar y por eso le añade 7 días más. Por eso que es el día 14, no es el 15, ni el 20, ni el 28. No, está mostrando de que Él nos compró por segunda vez, 2 veces suyos somos. Y el tercer sábado fue día 21, en el cual cayó el fin de los panes sin levadura. Qué tremendo, eso nos recuerda eso. Y cuando salieron de Egipto, ahora volvemos a Egipto, entonces quedaron libres ellos el día 14. Se dio la orden y al amanecer empezaron a preparar las cosas y salieron ellos al desierto, y durante esos 7 días que transcurrieron fueron avanzando al Mar Rojo y cruzaron ellos en el día 21 y fueron libres cuando el Mar Rojo destruye y murieron
todos los egipcios. Porque en ese evento que le sucedió, que era puntual a los hijos de Israel, su liberación estaba representando después del milenio, cuando los pecadores serán exterminados y el pecado sea erradicado del universo, porque ahí mueren los egipcios en el Mar Rojo, y fue en los tiempos de los panes sin levadura, y muere hasta Faraón, que representa al diablo, al rebelde, al archienemigo. Porque ahí mueren, no como las películas que muestran que Faraón se salva. No, él muere también ahí, juntamente con todos los impíos. Es tremendo. O sea, nos lleva desde el primer día del primer mes, pasa al primer sábado, el 7, el 14, el segundo sábado, el 21, y pasa ahora a la liberación en Egipto, la liberación de Egipto, y nos lleva a después del milenio. Es tremendo. Por eso que estamos viendo la Nueva Jerusalén. Y ahí nos presenta de que las fiestas van a seguir. La luna nueva, la Pascua y los panes ácimos o los panes sin levadura que estamos estudiando. En Ezequiel 46, del versículo 1 en adelante dice: así ha dicho Jehová el Señor, las puertas del atrio interior que miran al oriente estarán cerradas los 6 días de trabajo, y el día sábado se abrirá también el día de la luna nueva. Y aquí voy a dar unos versículos para aquellos que no saben que el día sábado se matan animales. Por eso que si usted ve en Colosenses 2, 14, 16, que nadie os juzgue en cuanto a días de luna nueva, día sábado, y todo eso, porque se está refiriendo a la sombra que era lo que realizaba el sacerdote aquí en la tierra. Y ahora nuestro sumo sacerdote está en el cielo, nosotros no realizamos esa ceremonia, pero sí oramos y adoramos pidiendo perdón a través de la oración por ese sacrificio que se está ofreciendo en el cielo en los días de fiesta. Ese es el plan de la redención. Y cada vez que usted hace oídos sordos, cada vez que usted no la guarda, entonces esa sangre no está haciendo su favor, no está siendo perdonado, porque así era en el santuario. A través del santuario nosotros lo entendemos. Es una maravilla. Es el plan de la redención en la fiesta solemne. ¿Cómo pueden decir la gente que han terminado? Solamente porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Y aquí vamos a dar más texto en versículo 4. Porque si terminaron la fiesta que se mataban animales, entonces también terminó el día sábado. Porque acá dice que se mataban animales y todos sabemos que el sábado sigue vigente y va a seguir por la eternidad. Como recién vimos que en la Nueva Jerusalén iba a estar la Pascua, los panes ácimos y la luna nueva. Versículo 4 dice: el holocausto que el príncipe, escuche bien, ofrecerá a Jehová en el día sábado será 6 corderos sin defecto y un carnero sin tacha. Y estos no son los sábados ceremoniales que inventan algunos pastores. Porque arriba decía que iba a estar, en el versículo que leímos recién, decía que el santuario iba a estar cerrado los 6 días. Y el séptimo se va a abrir. A ese sábado se refiere. No a los sábados así llamados ceremoniales, que es un invento para confundir al miembro y que ellos queden arrullados, violando la ley, violando los estatutos, los mandamientos de Dios. Es tremendo la oscuridad que el enemigo ha metido en nuestros días, pero va a haber un pueblo especial que va a seguir al Cordero por donde quiera que él vaya, y Jesús, el Cordero, guardó todas estas cosas. En el verso 6, vamos a ver que en la luna nueva también se mataban animales. Vean, versículo 6. Mas el día de la luna nueva, un becerro sin tacha, 6 corderos y un carnero. Se mataban todos esos animales en la luna nueva y en el día sábado. Y aquí está lo que yo les decía, que representa este santuario, representan a la creación, porque se levantó el santuario de la tienda de Moisés el primer día del primer mes. Por ejemplo, Dios se lo dio, ¿no? En Éxodo 42 dice: en el primer día del primer mes harán levantar el santuario y la tienda de reunión. Así en el primer día del primer mes del segundo año, el santuario fue levantado. Ahí está la confirmación de la Escritura. Y ahora voy a confirmar lo que habla acerca de la luna nueva, de esta fiesta donde se mataban animales, pero que el sacrificio, la ceremonia, la realiza el sacerdote en el cielo, Jesús, y nosotros
adoramos y la guardamos aquí en la tierra. ¿Y cómo se hace? Lo hemos explicado muchas veces. Se ora, se lee la Biblia y se alaba a Dios. Y se pide perdón, que esa sangre sea puesta en mi favor. Es tan simple como eso. Y el santuario sigue funcionando, pero ahora es el verdadero. No el de Moisés, que se mataban animales, que representaban a Jesús. Se hacían ceremonias que representaban a la obra que Él hace como sacerdote en los cielos. Miren lo que dice Isaías 66, 22 y 23, un texto muy conocido y poco entendido por los hermanos adventistas del séptimo día. Hablando de los cielos nuevos y la tierra nueva. En Isaías 66, versículos 22 y 23 dice: así como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán a adorar todos delante de mí, ha dicho el Señor. Este texto, que en nuestra Biblia, la versión Reina Valera, dice de mes en mes y de sábado en sábado que vamos a ir a adorar al Señor por la eternidad. En realidad, esa palabra de mes en mes se refiere a la luna nueva. O sea, de luna nueva en luna nueva y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, porque la luna nueva es el comienzo del mes. Y esa luna nueva que vimos que se mataban animales va a continuar. Los tiempos de adoración del santuario van a continuar. Y dice, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí. Eso está profetizando. Porque la luna nueva comienza el mes. Por eso dijimos que en los tiempos de Nehemías, ellos estaban reunidos leyendo la ley el primer día del séptimo mes. Y dice que era un día santo. Aunque la gente dice, no, eso quedó clavado en la cruz, ya no sirve, es una basura, no sirve para nada. Pero ahí dice la Biblia que es santo, a pesar de que los hombres digan lo contrario. También lo encontramos en Números 28, versículo 11, que dice: al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto 2 becerros de la vacada. Ahí está, en la luna nueva, al comienzo de vuestros meses. Y en el Salmo 81.3 señala: tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Es una fiesta también. Ahí sale en Salmo 81.3, y Elena G. de White lo ratifica, lo corrobora en Patriarcas y Profetas, página 348. Señala lo siguiente: en ocasión de la luna nueva, se celebraba en Israel una fiesta sagrada. Esta fiesta caía en el día que seguía al de la entrevista entre David y Jonatán. Ahí lo hemos comprobado con la Biblia y con el Espíritu de Profecía, que la luna nueva es fiesta. Se mataban animales, pero vimos recién en Isaías 66, 22 y 23 que el tiempo de adoración va a continuar por siempre. Así como vamos a ir de sábado en sábado, vamos a ir de luna nueva en luna nueva a adorar a Dios. Y ahí la gente no quiere adorar a Dios en las fiestas. ¿Cómo entonces va a adorar a Dios en el cielo? O los que van a ir a Sión, porque los que quieren estar con Dios, porque Dios vive en el monte de Sión. Y el monte de Sión es la ciudad de la fiesta solemne, la Nueva Jerusalén. ¡Qué contradicción más grande, mis hermanos! Es porque la rebeldía del corazón de estar apenas con el sábado, de apenas ir a los cultos, llegan a las 11 de la mañana, en la tarde ni se acuerdan del día sábado de Dios. Durante la semana trabajan y así piensan que cuando Jesús venga, ellos se van a salvar cuando pisotean la ley. Ahora usted no va a poder decir que era ignorante. Ahora usted sabe, desde este momento, desde este punto, usted sabe las cosas y tiene solamente dos alternativas: o negarse o seguir estudiando y practicar lo que la Biblia nos enseña. Y mire lo que dice Elena G. de White, que corrobora esto de que vamos a ir a adorar, pero no les llama de mes en mes, les llama de luna nueva en luna nueva. Lo puede usted chequear en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 34. Ponga mucha atención a lo que ella va a decir. Dios enseña que debemos
congregarnos en su casa para cultivar los atributos del amor perfecto. Esto preparará a los moradores de la tierra para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para todos los que le aman. Allí se congregarán en el santuario de sábado en sábado, de luna nueva en luna nueva, para unir sus voces en los más sublimes acentos de alabanza y agradecimiento a aquel que está sentado en el trono y al Cordero para siempre jamás. Gloria al Señor por eso. Aquí claramente tenemos la ratificación de Elena G. de White, del Espíritu de Profecía, y también vimos de la Biblia que vamos a ir a adorar al santuario que está en el monte Sión de sábado en sábado y de luna nueva en luna nueva, para unir sus voces en los más sublimes acentos de alabanza y agradecimiento a aquel que está sentado en el trono y al Cordero para siempre jamás. Gloria a Dios. Por eso que Colosenses dice, 2:16, dice, ni nadie os juzgue en cuanto a lunas nuevas, sábado y a días de fiesta, porque se refiere a las ceremonias que realizaba el sacerdote. Ahora nuestro sacerdote es el que las realiza en el cielo, y nosotros, como el pueblo que estaba en el atrio, está orando en esos días de fiesta. ¿Tiene algo de malo eso? No tiene nada de malo. Y la gente se enoja, se enfurece porque le mostramos la Biblia, porque queremos llevar a las personas a hacer la palabra de Dios, y el enemigo, Satanás, toca a esas personas para poder detener el mensaje. Pero el mensaje no va a ser detenido, porque escrito está, mi hermano. Esto es ir en contra de la palabra de Dios, no es ir en contra mía, sino que tiene que ver con la voluntad del Señor. Es en honor al Eterno, decía la palabra. Así que vea bien lo que va a hacer. Cada vez, para dejarlo bien claro, cada vez que en la Biblia presenta una ofrenda de sacrificio en el santuario, esto involucra la intercesión de Cristo en favor del pecador. Y además es un tiempo de adoración, que ese tiempo indicaba la ley en el santuario. Por eso que debemos estudiar el santuario. La gente dice, guarda o no guarda la fiesta. No se trata de eso, sino que se trata de que en esos días de fiesta Jesús intercede por nosotros. Intercede por nuestros pecados. No es una cosa opcional que si lo hago o no lo hago, voy a perder el trabajo por hacer. No, es la labor del sacerdote. Él está ofreciendo su sangre para perdonarlo a usted. Y entonces la rebelión es que le ofrece el perdón y usted no quiere el perdón en esos días. Porque la gente dice, bueno, adoremos a Dios en domingo, dice el católico o el pentecostal. Y los adventistas dicen, podemos adorar a Dios en cualquier día. No es así. Está en los días señalados del santuario. Son días de adoración. Más claro no se puede explicar. Y por eso la Biblia dice que es solamente para aquellos que se regocijan en Él. Para aquellos que sienten felicidad en guardar su palabra. En el Salmo 119, versículo 16 dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Gloria al Señor. Por eso que nuestro amado Jesús, el Mesías, dice en el deseado, en la página 34, Jesús debía conformarse en la ley en todo detalle, porque es la voluntad de Dios. Y si vemos que nuestro corazón se rechaza, se pone rebelde, se pone contumaz, debíamos pedirle perdón al Señor, porque esa palabra no encuentra lugar en nuestro corazón. No la deseamos, no nos regocijamos, pero dice que Jesús se conformó a la ley en todo, porque en Testimonios Especiales del 31 de julio del año 1901 dice, con su ley mide el carácter de cada hombre. Ahí sabe Dios lo que hay adentro. Porque uno puede engañar y puede ser nominal, de apariencia solamente. ¿De qué lado estará usted? Es interesante, porque va a quedar bien claro quién sirve a Dios y quién no le sirve. Ojalá que usted que me escucha sea de aquellos sinceros que viven de toda palabra que sale de la boca de Dios. También voy a leer esta cita, que es muy importante. En el deseado, en la página 711, dice así. Si hubiese sido posible, escuche bien, que la ley fuera cambiada o abrogada, Cristo no habría necesitado morir.
Y en los 10 mandamientos, que por lo general se menciona que es la ley, y le estoy mostrando texto tras texto de que se refiere a los 5 libros, en los 10 mandamientos nunca dice que había que morir, que había que derramar sangre, porque se está refiriendo al santuario, porque eso es la ley. Ahí se mataba el animalito. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y dice, si hubiese sido posible que la ley fuera cambiada o abrogada, Cristo no habría necesitado morir, no se puede cambiar la ley. Ahora Jesús cumple los ritos en el cielo. Y nosotros que el atrio representa la tierra, el santuario interno donde entraba el sacerdote representa el cielo, y nosotros estamos en la tierra orando, pidiendo ese perdón. Por eso que dice, a los suyos vino, y los suyos no le conocieron, la gente no entendió nada. Y hoy estamos en la misma situación, los hermanos no entienden la labor de intercesión, la labor de redención que se realiza en el santuario celestial y que se hace en los días de fiesta. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, mi hermano. No se podía cambiar eso. Y eso no está en los 10 mandamientos. Está ahí en el santuario. Y cuando los hermanos dicen a la ley y al testimonio, citan 8:20, ni saben lo que están citando, porque la ley se refiere a los 5 libros de Moisés. Porque el versículo anterior, el versículo 20, el 19, dice, consultaréis a los muertos en vez de a su Dios. Y eso está en Deuteronomio, que dice no consultéis a los muertos. No, dice, sino que a la ley y al testimonio no vamos a consultar a los muertos. Ese es el contexto real. Está diciendo que porque antiguamente la ley el Antiguo Testamento se dividía entre la ley y el testimonio de los profetas. O sea, la ley, lo que escribió Moisés y Jeremías, Isaías y todos esos profetas. Y cuando va en camino de Maús, lo puede ver usted también cómo ellos dividían el Antiguo Testamento. En Lucas 24:27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de él decía. Ahí usted tiene más texto, porque Dios no se equivoca. Cuando le dio estas cosas a Moisés, al pueblo de Israel, que ya se le había dado a Noé, se le había dado a Adán en forma oral, Dios no se equivoca, y usted lo puede ver en la visión de Ezequiel capítulo 1, las ruedas, los seres vivientes que avanzan, no se equivocan. No es que Dios se equivocó al dar estas leyes, sino que Él es sabio, Él es perfecto, y estas leyes van a continuar por siempre. El diezmo va a continuar por siempre. Vamos a ir a la Nueva Jerusalén a dejar los diezmos también. El sábado por siempre, la luna nueva de mes en mes y de sábado en sábado. Todo, los tabernáculos en Zacarías capítulo 14, ahí habla de los tabernáculos también, y así varias partes de la Biblia. Y cuando se hacía esta labor, en estos días santos, dice la Escritura, entonces el sacerdote salía y daba la bendición, porque cuando ellos subían a Jerusalén 3 veces al año, habían enemigos mortales alrededor, pero Dios les daba su bendición y no los atacaba. De la misma forma, el Señor le va a dar su bendición a usted por su fidelidad. Porque hoy en día hay muchos adventistas, pero ¿cuántos obedecen? Hoy día estamos como los tiempos de Anás y Caifás, que parecían guardar el sábado ellos, parecían guardar la ley, pero en su corazón había odio, había enemistad contra Cristo, envidia, hasta que lo mataron. O tenemos también otro pequeño remanente, como representado por Josué y por Caleb. Hay muchos hermanos, pero la puerta dice que la puerta de la salvación es estrecha y amplia la puerta de la perdición. O seremos quizás como Daniel, que dice que había un espíritu distinto, había un espíritu superior, Daniel 6:3. También dice de Josué y Caleb que había otro espíritu. ¿De qué espíritu está usted? ¿Del que obedece, del que se goza en los caminos de Dios, o en los que se opone? ¿O usted está dentro de ese grupo que dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron? Reciba al Señor, porque Él está más dispuesto a dar sus bendiciones que las personas a pedirlo. Aunque hayan tribus feroces que nos ataquen, Él prometía cuidar de sus rebaños, de su casa, cuando ellos subían 3 veces al año, todos los hombres robustos y fuertes para la guerra, y la gente que podía soportar el viaje iban. Entonces debemos confiar en Dios. Dice así,
Dios había prometido ser el protector de su pueblo. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Mientras los israelitas subieran para adorar, el poder divino refrenaría a sus enemigos. Dios había prometido: yo arrojaré la gente de tu presencia y ensancharé tu término, y ninguno codiciará tu tierra. Cuando tú subieres para ser visto delante de Jehová, tu Dios, 3 veces en el año. Se está refiriendo a las 3 veces que se subía a adorar en la fiesta. Por eso no hay que tener miedo de que pierdas el trabajo, porque Dios te va a ayudar. Dios te va a bendecir, así como bendecía al pueblo cuando subían 3 veces al año, porque escrito está, mi hermano: 3 veces en el año me celebraréis fiesta al Señor, gloria a Dios. Usted lo hace, y si no lo hace, todavía el Señor en su misericordia le da tiempo para poder hacerlo. Estoy muy contento de haber compartido con ustedes este tercer tema de esta serie que hemos iniciado, las fiestas solemnes de Yahweh. Y si Dios quiere, en el cuarto tema tocaremos el tema de las primicias. Me despido en esta oportunidad deseándoles que el Señor les bendiga ricamente. Is